Revelado, después de 6 años de ausencia, un increíble encuentro transformador golpeó mi puerta. Miguel, un joven de 22 años, había estado luchando contra la pobreza desde que tiene uso de razón. Cada día se levantaba antes del amanecer, subiendo la bicicleta desgastada que le heredó su madre, para llevar tortillas a las familias del pueblo, un pueblo pequeño, pero lleno de corazón. Mientras pedaleaba, soñaba con algo más, con ir a la escuela, con dejar atrás la vida de sufrimiento que lo asediaba como una sombra. La mirada de su madre, agotada pero siempre llena de amor, lo empujaba a seguir adelante, aunque su alma tuviera que cargar con el peso del sacrificio. Un día, mientras repartía las tortillas con su habitual sonrisa, sonó su celular. Era su madre, con una voz temblorosa y llena de emoción. Miguel, tu padre ha regresado. Esas palabras resonaron en su cabeza como un trueno. ¿Su padre? El hombre que se había marchado cuando él era solo un niño. El eco de su ausencia había dejado huellas profundas en el corazón de Miguel y su madre. Aquel rescate del pasado, ahora convertido en un enigma, llenó su pecho de incertidumbre. ¿Regresaría con promesas o solo para recordarle el dolor del abandono? Ya en casa, las lágrimas de su madre cayeron al suelo, cada gota representando años de sacrificios. Miguel la abrazó, deseando poder borrar el sufrimiento de su rostro. Pero a medida que la preocupación lo invadía, no pudo evitar pensar en el reencuentro. Su padre había construido una vida exitosa en la ciudad, mientras ellos luchaban por sobrevivir. ¿Qué clase de hombre regresaba a su vida después de tanto tiempo? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón dividido, Miguel se preparó para el encuentro. En la plaza del pueblo, los murmullos crecieron como la marea. Su padre, un hombre ya mayor, con el cabello salpicado de canas y un traje que hablaba de éxitos, apareció con una sonrisa, pero Miguel solo pudo sentir un nudo en el estómago. La mirada entre ambos fue como un espejo fracturado lleno de reminiscencias de dolor. Los murmullos de los vecinos se hacían cada vez más fuertes. ¿Quién se cree aventurero y millonario, pero un ladrón de sueños? La aceptación de la comunidad volvía a ser un peso en sus hombros. El tiempo apremiaba. Su padre ofreció financiar su educación. Miguel se sintió atrapado. Aceptar significaría huir de sus raíces, de la lucha de su madre, de su propio despertar. Pero el miedo a seguir en la pobreza también lo aterraba. La decisión se convertía en una pesadilla que lo atormentaba, y la mirada de su madre lo seguía cuestionando. Sí, la vida había sido dura, pero el amor por ella, los sacrificios, ¿cuál era su verdadero valor en este mundo que parecía pesar más el dinero que el amor? En un mar de emociones, Miguel sabía que su historia apenas comenzaba. Tendría que enfrentar no solo a su padre, sino también a sus propios sentimientos de perdón, amor y esperanza. Mientras el reloj avanzaba y el aire se llenaba de promesas y dudas, supo que su decisión marcaría el rumbo de su vida y de los que lo rodeaban. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para construir su propio destino, o el eco del pasado lo seguiría persiguiendo, sin dejarlo ser quien realmente quería ser? La pregunta resonaba en su corazón, y con el futuro en la línea, Miguel se quedó solo en su dilema, listo para desatar las verdades del alma. Miguel se sentó en la pequeña mesa de su casa, observando a su madre que secaba sus lágrimas con la parte trasera de la mano. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado, y Miguel sintió que ese momento lo envolvería en una sensación de ternura y temor a la vez. La decisión estaba latente, como un abismo esperando ser cruzado. ¿Qué piensas hacer, mijo?, preguntó su madre, su voz suave pero llena de inquietud. Sus palabras parecían tejer un hilo que conectaba sus corazones, una línea delgada entre el amor y la incertidumbre. Miguel se encogió de hombros, mientras una tormenta de pensamientos crujía en su mente. Lo que más quiero es hacerte orgullosa, respondió, y aunque su voz se mantuvo firme, adentro había un eco de angustia. Pero mi padre, la mención de su padre dejó caer sobre la casa un silencio pesado. Su madre lo miró con una mezcla de compasión y entendimiento. Ella también sabía lo que significaba tener que decidir entre amor y dolor. Después de un rato, Miguel se levantó y salió a caminar. Necesitaba pensar,
dejar que el aire fresco le despejara la mente. Las calles del pueblo parecían más vacías. Cada rostro familiar ahora cargaba un peso de expectativas que lo seguía. La idea de recibir ayuda de su padre se retorcía en su pecho, un regalo envenenado que podría alterar el rumbo de su vida. Vagó por un parque donde había jugado de niño. Recordó cómo corría tras un balón y las risas que llenaban el aire. ¿Dónde estaban esos tiempos? Esa alegría pura había sido robada por la ausencia de su padre, y ahora, su regreso no era un regreso, sino un recordatorio de todo lo que había perdido. Las risas de su infancia se ahogaron por el eco de desilusión. Miguel se detuvo enfrente de un árbol frondoso que había plantado su madre cuando él era pequeño. Allí, junto a sus raíces, se sintió más seguro. ¿Qué haría yo sin ti?, murmuró mirando hacia arriba. El árbol seguía erguido y fuerte, simbolizando el amor y el sacrificio que su madre había hecho por él. Esa fortaleza lo alentaba a encontrar su propio camino. Un repentino estremecimiento le recorrió el cuerpo. ¿Y si su padre, con su proclividad por el éxito, se interponía entre ellos? En su mente saltaron recuerdos de los años sin él, su madre luchando incansablemente, cada tortilla cocida en una estufa gastada, cada sacrificio que se desbordaba de su alma. Miguel sintió una determinación creciente y decidió que no podría permitir que el pasado arruinara el futuro. Al regresar a casa, su madre lo recibió con un abrazo cálido que llenó los vacíos de su corazón. Ella le sonrió con confianza, una promesa de que siempre estaría a su lado, sin importar lo que decidiera. Ese vínculo era su verdadero refugio, siempre. Voy a hablar con él, le dijo Miguel, sintiendo la decisión asentarse en su pecho. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y valentía. No puedo dejar que su regreso me defina. Necesito entenderlo, necesito enfrentar el pasado para construir mi futuro. Su madre asintió, pero en su mirada había una chispa de preocupación. Sabía que la confrontación podría ser dolorosa, pero también podía ser liberadora. Recuerda, la verdad siempre duele, pero también sana, le dijo. Sin embargo, cuando Miguel giró para salir de casa, la cuestión seguía en el aire. ¿Cómo desataría las complejidades de aquel encuentro? No tenía todas las respuestas, pero confiaba en que la verdad, aunque difícil, lo llevaría hacia su destino. Mientras se alejaba, una pregunta lo acechaba. ¿Estaba preparado realmente para enfrentar tantos años de resentimientos? La tarde comenzaba a caer, y el camino hacia su padre, lleno de sombras y luz, se extendía a su frente. Era una encrucijada, un nuevo giro en su historia que apenas comenzaba a revelarse. ¿Podría enfrentar lo que vendría y salir más fuerte? La respuesta estaba a un paso de distancia, envuelta en las promesas de aquel reencuentro. Miguel sintió que el aire se tornaba más denso con cada paso que daba. Caminaba hacia la casa de su padre, sus pensamientos girando como hojas al viento. La mezcla de ansiedad y determinación lo acompañaba, llevándolo hacia un pasado que creía haber cerrado. Cuando llegó, su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. La casa se veía igual que antes, con la pintura desgastada y las flores marchitas del jardín, ecos de buenos tiempos y viejas peleas. Se detuvo un momento, respirando hondo antes de tocar el timbre. El sonido resonó, viajando por el aire como un mensaje que no sabía si estaba listo para recibir. Al abrir la puerta, su padre apareció con una sonrisa nerviosa, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. Era un encuentro inesperado, no solo por el pasado, sino por la sensación de que dos mundos estaban a punto de chocar. El hombre que alguna vez había sido su héroe y, al mismo tiempo, el villano de su historia, estaba frente a él. «Hola, hijo», dijo su padre, la voz temblorosa, cargada de una mezcla de emociones. Los ojos de Miguel se detuvieron en su rostro, tratando de descifrar lo que sentía. ¿Era tristeza, arrepentimiento o quizás esperanza? He estado esperando este momento. Las palabras flotaron entre ellos, y Miguel las sintió pesadas. ¿Esperando para qué?, preguntó, la voz cercana a un susurro, pero llena de fuerza. Tenía tantas preguntas, tanto por decir, pero también el miedo de ser lastimado. Para hablar, para explicarte, respondió su padre, pasando una mano por su cabello revuelto. No esperaba que todo estuviera tan dañado entre nosotros. Miguel lo escuchaba, pero era como si una pared invisible lo separara de la empatía. Durante años, había imaginado este momento, y la furia que había guardado comenzaba a burbujear. ¿Qué quieres explicar? ¿Tu ausencia? ¿El vacío que dejaste? Su voz se elevó, dejando al descubierto las heridas abiertas.
No estuviste ahí cuando más te necesitaba. Una sombra cruzó el rostro de su padre y Miguel casi sintió compasión, pero esa ternura era como una campana que sonaba en otra parte de su corazón, a distancias inalcanzables. El silencio se coló entre ellos como un mar de dudas. Sé que he fallado. No hay palabras que puedan arreglar eso, admitió su padre, sus ojos ahora resumando sinceridad. Pero quiero intentar, quiero que me des una oportunidad de explicarte por qué lo hice. Las palabras flotaban en el aire, atrayendo la atención de Miguel, quien todavía se debatía entre la rabia y el deseo de cerrar el ciclo. Una parte de él anhelaba escuchar esa historia que había sido un enigma durante tanto tiempo, pero otra parte, la más herida, quería cerrar la puerta de ese capítulo por completo. ¿Y si no quiero escucharlo? Replicó con voz firme. ¿Y si ya no me importan tus razones? La expresión de su padre cambió, un destello de desesperación cruzó su rostro. No puedo perderte de nuevo, Miguel. No me dejes, dijo, casi suplicante. Y en ese instante, Miguel comprendió el profundo abismo entre ellos. Su padre deseaba perdón, pero eso no borraría los recuerdos de dolor. ¿Perderme, de nuevo? ¿Alguna vez estuviste aquí para perderme? Las palabras salieron como un torrente, y el aire se volvió denso, cargado de tristeza. Miguel sintió que su voz podía desmoronarse bajo el peso de su sinceridad, todo lo que había quedado sin decir se alzaba entre ellos como un muro. La ansiedad lo llenaba, y la necesidad de respuesta surgía por salir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me buscas después de tanto tiempo? El padre, viendo el brillo de las lágrimas en los ojos de su hijo, supo en ese momento que cualquier respuesta podría no ser suficiente. Sin embargo, entendió que la verdad debía salir, porque quiero ser parte de tu vida, no solo en mis recuerdos, sino como tu padre, aquí y ahora. Miguel sintió una mezcla de emociones desbordándose dentro de él, pero solo pudo pensar en una. ¿Era esa la razón suficiente para abrir su corazón de nuevo? Antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, el sonido de un teléfono interrumpió la tensa atmósfera. La vibración resonó, como un eco de un destino inesperado. «Es tu madre», dijo su padre, con un tono de incertidumbre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasaba? ¿Estaba bien? La incertidumbre se adueñó de él, y ahora, ante una elección crítica y un nuevo misterio por resolver, una pregunta marcaba su futuro: ¿quién podría ser más importante, su madre o su padre? La respuesta prometía cambiar todo lo que había construido hasta ahora. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, como si, en lugar de un simple teléfono, el mundo entero estuviera dependiente de aquella llamada. La mención de su madre lo hizo retroceder un paso, su mente revuelta por imágenes vagamente familiares de risas, abrazos y noches en que todo parecía posible. Sin embargo, esos mismos recuerdos estaban teñidos de dolor, de despedidas que nunca debieron ocurrir. ¿Qué le pasa?, inquirió Miguel, su voz apenas un hilo, mientras los ecos de su propia ira aún resonaban. Su padre, incapaz de esconder el pánico, miró hacia el teléfono, enredado en un mar de impresiones contradictorias. No lo sé, hijo, sería mejor que contestaras, dijo, dejando caer las palabras como hojas muertas de un árbol marchito. Era un instante repleto de significado, uno que prometía respuestas y, quizás, más caos. Miguel respiró hondo y tomó el teléfono, notando la frialdad del aparato en su mano. Al contestar, su voz tembló, la incertidumbre la llenaba. «Mamá», la voz al otro lado del hilo fue un susurro angustiado. «Miguel, cariño, necesito que vengas. Es sobre tu papá, es urgente». Las palabras fueron como un balde de agua helada, le cayeron encima, helando su determinación. Los colores del mundo a su alrededor se desvanecieron mientras su mente corría en mil direcciones. ¿Qué podía estar pasando? La incertidumbre se convirtió en miedo, y un nudo se formó en su estómago. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz ahora cargada de atención. Su padre se quedó parado, inmóvil, absorbiendo cada palabra de la conversación desde la distancia. «Tu padre ha estado ocultando algo», continuó su madre, y cada sílaba sonaba como un golpe. «Lo he dejado pasar, pero ahora, creo que es el momento de que lo sepas. Tienes que venir». Las palabras de su madre giraban en su mente como un torbellino. Miguel no podía entender por qué, de repente, la conversación con su padre se había vuelto un terreno minado. El eco de su madre, mezclado con la fragilidad de la situación, detonó una nueva explosión de emociones dentro de él. Su vida estaba siendo reescrita en medio de un caos que nunca planeó enfrentar.
Voy para allá, dijo Miguel, con un tono determinado, aunque su corazón palpitaba descontrolado. Cuando terminó la llamada, se encontró con la mirada de su padre, que ahora lucía pálido, como si las palabras de su madre lo hubieran golpeado con el impacto de una tormenta. Miguel dio un paso atrás. ¿Qué te oculta? ¿Qué es lo que no me has dicho? Preguntó, ahora con la sangre hirviendo, entrelazando rabia y miedo a partes iguales. Su padre cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera esconderse de las crueles realidades que había eludido durante años. Hay cosas en nuestro pasado que debes conocer, murmuró, su voz quebrada. Pero no aquí, no ahora. Miguel sintió el suelo temblar bajo sus pies. La brecha que había pensado comenzar a cerrarse volvió un abismo, lleno de secretos e incertidumbre. No sabía si estaba listo para descubrir la verdad, pero sabía que no podía huir de ella. Si hay algo, dímelo ahora, exigió, sin poder contener la volatilidad de sus emociones. Te lo prometo, Miguel, lo haré, cuando regrese de hablar con tu madre, respondió su padre, la desesperación filtrándose a través de sus palabras. Miguel sintió que el nudo en su pecho crecía y se apretaba más. Una parte de él deseaba abalanzarse y exigir respuestas, pero otra sabía que necesitaba tiempo. Atrapado en un torbellino de pensamientos, su mente se debatía entre el amor y el dolor, entre el perdón y la desconfianza. ¿Y si no regresas?, se atrevió a preguntar, una sombra oscura recorriendo su mente. Lo haré. Lo prometo, aseguró su padre, tomando una respiración profunda antes de alejarse. Dejando a Miguel con un mar de preguntas que se arremolían en su cabeza, los pasos de su padre resonaron, como ecos que desaparecían al fondo. Miguel miró hacia la puerta, sintiendo que el peso de su vida se desdoblaba en una decisión monumental. La incertidumbre lo sacudía. Tenía que ir a su madre, y tal vez, encontrar respuestas. Al mismo tiempo, no podía ignorar lo que su padre había comenzado. Cuando decidió salir, la puerta se cerró tras él, dejando una promesa de revelaciones ardientes flotando en el aire. Los caminos estaban a punto de cruzarse, y un nuevo destino lo esperaba al otro lado. Mientras caminaba hacia el coche, una resolución ardiente se formaba en su pecho. Aunque la verdad doliera, era hora de enfrentarse al pasado y desentrañar el futuro, pero al girar la llave en el encendido, un mensaje llegó a su teléfono: necesito verte, hay algo que no te he contado. La pantalla brilló con el nombre de su madre. Miguel sintió que el mundo se detuvo un instante. ¿De qué se trata?, murmuró, su inquietud en aumento. Lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo, y en su interior, una pregunta resurgía con más fuerza. ¿Estaba realmente preparado para escuchar lo que la vida tenía reservado para él? El motor del coche rugió al encenderse, pero el corazón de Miguel parecía haber quedado atrapado en un instante. Con manos temblorosas, miró el mensaje en su pantalla una vez más. Necesito verte, hay algo que no te he contado. Cada palabra de su madre pesaba más que una montaña, y el tiempo parecía desvanecerse ante su evidente carga emocional. Dudó un momento, pero la urgencia le impulsó. Tenía que ir a donde su madre estaba. Las calles pasaban mientras su mente estaba fija en un solo pensamiento. ¿Qué había estado ocultando? Lo que sea que su padre no había tenido el valor de decirle, quizás su madre sí lo haría. Cuando llegó a su casa, el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Miguel respiró hondo y caminó hacia la puerta. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo estuviera tratando de anclarlo en el lugar. Al abrir la puerta, su madre estaba sentada a la mesa de la cocina, la luz tenue le daba un halo suave, pero sus ojos reflejaban un abismo de preocupación. Se levantó rápidamente al verlo, su expresión inmediatamente se transformó en una mezcla de alivio y angustia. Miguel, gracias por venir, dijo, su voz temblorosa, mientras sus manos jugueteaban nerviosamente con un pañuelo. ¿Qué está pasando? ¿Mi padre? ¿Qué es lo que no me han contado?, exigió, sintiendo que cada palabra era un puñal que lo acercaba más a lo que ocultaban. Ella soltó un suspiro profundo, como si estuviera sopesando cada palabra que iba a pronunciar. Es sobre tu madre y nuestro pasado. Hay cosas que nunca te conté, cosas difíciles, comenzó, y dejó que sus palabras se deslizaran lentamente, cargadas de un peso abrumador. Cuando naciste, todo cambió. Miguel sintió que el ambiente a su alrededor se encogía. La historia de su vida, de su familia, parecía ser un rompecabezas cuyas piezas nunca habían encajado. Se sentó, ansioso, mientras ella hablaba. Tu padre y yo, no siempre fuimos la familia perfecta que quieres recordar.
Hubo momentos oscuros, decisiones equivocadas. Y hace muchos años, perdí algo muy importante, reveló, su mirada se nubló de lágrimas. No entiendo qué perdiste, preguntó Miguel, entre dudas y un profundo deseo de entender. Perdí la oportunidad de ser honesta contigo. Te escondí la verdad sobre tu hermano, musitó, sus palabras arrojándole un golpe emocional. Tuviste un hermano gemelo, Miguel. Perdimos a uno de ustedes al nacer, un torrente de emociones lo inundó. La idea de haber existido en un mundo donde una parte de él no estaba, donde había un vacío que nunca entendió, le descendió como un frío súbito. ¿Un hermano? ¿Por qué nunca dijiste nada? Cuestionó, las palabras apenas haciéndose hueco a través de su confusión. Creí que era mejor mantenerlo en el pasado. Quería protegerte de la pena, de la sensación de pérdida. Pero ahora entiendo que el silencio ha hecho mucho más daño, su madre dijo, dejando escapar un sollozo. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La revelación era más que una simple información, era una reestructuración de su historia, de su identidad. ¿Y mi padre? ¿Qué papel tiene en esto? Preguntó, sintiendo que cada pregunta era como abrir una puerta que había estado sellada. Lo que ella respondió alimentó el caos dentro de él. Tu padre tomó decisiones difíciles para protegernos. Pero las consecuencias de esas decisiones nos afectaron a todos, empezó a hablar, justo cuando el sonido de un timbre resonó en la casa, interrumpiendo el momento crucial. Ambos se quedaron paralizados. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién está? Le preguntó a su madre, que miraba nerviosamente hacia la puerta. No lo sé, cariño. Nunca esperamos a nadie, murmuró, inquieta. Un nuevo latido de urgencia se instaló en el aire. Miguel se acercó a la puerta, con el corazón palpitante y cada nervio electrificado por la incertidumbre. Al abrirla, la sorpresa lo golpeó. Un antiguo amigo de la infancia de su padre estaba allí, con una expresión grave y un secreto aún más profundo. Miguel, necesitamos hablar, es sobre tu padre, dijo él, el miedo reflejado en su rostro. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dio cuenta de que las revelaciones estaban lejos de haber terminado, y las sombras del pasado estaban listas para invadir su presente. ¿Qué otras verdades estaban a punto de surgir? La expresión del amigo de su padre, Javier, hacía que Miguel se sintiera como si la tierra temblara bajo sus pies. Un torrente de preguntas se agolpaba en su mente, pero el silencio tenso entre ellos era suficiente para que su corazón se llenara de incertidumbre. ¿De qué hablas, Javier? ¿Qué ha pasado con mi padre? Miguel apenas podía contener su inquietud mientras miraba por encima del hombro hacia su madre, que permanecía en la cocina, con una expresión de preocupación cruzando su rostro. Es algo serio. Debemos hablar, pero no aquí. Javier dio un paso hacia atrás, como si la cercanía de la casa lo hiciera sentir vulnerable. Necesitamos hablar en un lugar más privado. El corazón de Miguel latía con más fuerza. Su mente arremetía con la posibilidad de que lo que Javier iba a contar pudiera cambiarlo todo. Sin pensarlo dos veces, decidió seguirlo. Se volvió hacia su madre, que lo observaba con una mezcla de miedo y tristeza. Voy a volver pronto, le dijo, intentando sonar confiado. Mientras caminaban, la brisa era un alivio contra la tensión que lo acompañaba. Javier guiaba a Miguel hacia un café no muy lejos de su casa, y cada paso que daban parecía cargar el aire con promesas de revelaciones dolorosas. Tu padre, comenzó Javier, y Miguel notó que su voz temblaba. Él no se ha ido por la razón que piensas. Las palabras salieron como un susurro, cargadas de una gravedad que hizo que Miguel se detuviera en seco. ¿Qué significa eso?, preguntó, cada fibra de su ser deseando entender. Él ha estado lidiando con algo. Algo que nunca quiso compartir. Y no es solo su ausencia. Javier tomó un respiro profundo antes de continuar. Tu madre tiene razones para ocultarlo, pero no puedo quedarme callado. Hay cosas que ni tú ni ella saben. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Esta revelación era como una tormenta, fluyendo en su interior, complicado como un laberinto del que había que salir. ¿Qué es lo que no sé? Dímelo ya, ordenó, sintiendo que la frustración se transformaba en una necesidad desesperada. Tu padre ha estado enfrentando problemas serios de salud, admitió Javier. No solo eso, sino que hay algo en su pasado que lo persigue y lo ha hecho alejarse de ustedes. Él está en peligro y necesita ayuda, pero jamás admitiría eso. El aire se le escapó de los pulmones a Miguel,
como si alguien le hubiera arrebatado el aliento. La idea de su padre, ese hombre fuerte en quien siempre había creído, luchando contra un enemigo oculto, le rompió la imagen idealizada que había cultivado a lo largo de los años. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no se ha puesto en contacto con nosotros?, inquirió, sus palabras ahora clásicas en un fuego cruzado de emociones. Él se siente culpable. Cree que no merece volver, que los alejó a ambos al no ser honesto. Nadie más que yo lo sabe. Te prometí que lo protegería, pero las cosas han ido demasiado lejos, explicó Javier, su mirada suplicante. El silencio se instaló entre ellos. Miguel se sintió como si estuviera atrapado entre dos mundos, el que conocía y el que estaba a punto de descubrir. Las emociones se agolpaban en su corazón, y el deseo de entender dominaba su mente. ¿Cómo podía su padre aguantar todo eso en silencio? ¿Y ahora qué?, murmuró, sintiéndose vacío y lleno al mismo tiempo. Ahora, necesitas tomar una decisión. Ir a buscarlo y enfrentarlo o dejar que siga alejándose de ti, respondió Javier tajante. Sin saberlo, Miguel ya había recorrido un camino que no tenía retorno. La verdad, aunque dolorosa, surgía con una claridad desgarradora. Tenía el poder de enfrentar sus miedos. Tenía que recuperar a su padre, aunque eso significara tocar las heridas que habían permanecido abiertas durante mucho tiempo. Pero su pregunta no era solo si estaba listo para enfrentarse a su padre. ¿Estás aquí para ayudarme o solo a decirme lo que debo hacer?, le preguntó, sintiendo que la tormenta en su interior comenzaba a despejarse. Estoy aquí para ayudarte, Miguel. Todos hemos cometido errores. Pero la familia es lo que importa. Debes hacerlo por ellos. Y por ti, respondió Javier, una chispa de esperanza en sus ojos. Con cada palabra, la determinación de Miguel crecía. La historia de su familia había dado un giro inesperado y ahora había un camino que recorrer. Un camino que no solo conduciría a su padre, sino también a la comprensión de su propio pasado. Mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto, la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿hasta dónde llegarías por amor? Una estruendosa verdad emergía del silencio, y la odisea apenas comenzaba. El sonido de las tazas chocando en el café resonaba a su alrededor, pero Miguel apenas podía concentrarse en el murmullo de las conversaciones a su alrededor. La calidez del lugar chocaba con el frío que se había apoderado de su interior, y la duda lo invadía. Sentado frente a Javier, su mente era un torbellino, llena de preguntas que desbordaban su corazón. Con cada latido, el temor a lo desconocido crecía. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar?, preguntó Miguel, la voz quebrada. Estaba desesperado por aferrarse a cualquier pista que pudiera guiarlos hacia su padre. Javier lo miró, los ojos llenos de una compasión y una tristeza que lo hacían parecer más viejo. Siempre ha ido al mismo lugar cuando necesita tiempo para él. A un viejo refugio de casa que tiene en las montañas, respondió. Al pronunciar esas palabras, Miguel se sintió como si un rayo de luz iluminara su camino tortuoso. Cada rincón de su ser sabía que tenía que ir allí. Donde exactamente, la urgencia en su voz fue inconfundible. Javier tomó un sorbo de café, claramente calculando cómo ofrecer la información sin abrumarlo más. Cerca de un pequeño arroyo, justo antes de subir la colina. Es un lugar al que fui muchas veces de niño. Tu padre pensaba que estaba alejado del mundo, pero lo encuentra más víctima que refugio en este momento. La visión de su padre en ese lugar lo inundó de recuerdos, risas compartidas, días bajo el sol, tardes con olor a tierra mojada y madera. Miguel sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no era solo dolor, era una ilusión de esperanza. ¿Crees que aún está allí? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo necesitas, y él seguramente necesita ayudarte, Javier contestó con una firmeza que lo reconfortó un poco. Entonces Miguel se dio cuenta de que era el momento de actuar. Se levantó de la mesa, el café olvidado mientras un fervor nuevo nacía en su interior. Debo ir ahora mismo. Javier se quedó mirándolo, un destello de preocupación cruzando su rostro. Miguel, espera. No sé si será fácil. Puede que no quiera hablar contigo. Puede que no esté listo. Pero si no lo intento, nunca lo sabré. No puedo seguir así, afirmó Miguel, sintiendo que una nueva determinación lo guiaba. Había tenido miedo de perder a su padre, de los secretos ocultos y de la verdad a medias. Pero todo eso había cambiado, no podía quedarse de brazos cruzados. Afuera, el aire era fresco, impregnado de un aire de posibilidades. Miguel se apresuró hacia su bicicleta,
cada pedalada llevándolo más cerca de la respuesta. En su mente, un solo pensamiento giraba: voy a encontrarlo. Mientras pedaleaba velozmente, su corazón latía con fuerza en su pecho, como tambor en una celebración. Las casas a su alrededor se desdibujaron, y solo quedaba él y el camino por delante. La cercanía de su padre lo llenaba de coraje, y cada metro recorría su miedo. En la distancia, las montañas se alzaban, silenciosas y firmes, como guardianes de secretos inconfesables. Miguel sintió como el sudor corría por su frente, pero dejó que el cansancio se desvaneciera en su nuevo propósito. Enfrentarse a la verdad era lo único que podía hacer. Llegó al arroyo con una mezcla de temor y emoción. El sonido del agua fluyendo era un susurro que le decía que su padre también había estado allí. A medida que se acercaba al refugio, su mente estaba llena de imágenes de momentos pasados, pero también de sus propias inseguridades y la fragilidad del ser humano. A medida que cruzaba esa puerta desgastada por el tiempo, se dio cuenta de algo crucial. No solo se dirigía a encontrar al hombre que había perdido, se dirigía a descubrir su propia fortaleza. A medida que entraba, un silencio abrumador lo envolvió, solo roto por el sonido del agua. ¿Y si su padre no estaba? ¿Y si todo esto fue en vano? Pero una voz en su interior lo empujaba a seguir. Cuando miró más allá del pequeño vestíbulo, finalmente lo vio. El desgastado reflejo de un hombre asomado a la ventana, mirando el horizonte, solo en sus pensamientos y atrapado. En el pasado, lo hizo sentir que todo lo que había vivido era solo la introducción a un encuentro que lo cambiaría todo. Y ahí estaba él, justo frente a su padre. Papá, susurró Miguel, sintiendo como la palabra pesaba en el aire, cargada de emociones reprimidas. La respuesta de su padre, cuando se girara para mirarlo, definiría su destino. ¿Aceptarían ambos el desafío de enfrentarse al pasado y encontrar un camino hacia la reconciliación? ¿O se quedarían atrapados en el silencio que les había separado durante tanto tiempo? La respuesta los esperaba, y el momento estaba a punto de transformarse en una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Miguel sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Las palabras que había ensayado en su cabeza durante todo el trayecto parecían desvanecerse, como las hojas que caen en el otoño. Se quedó parado, observando a su padre, un hombre que había sido su héroe y ahora era una sombra distante. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero el rostro de su padre se hallaba cubierto por las sombras de sus propios pensamientos. «Papá». «Soy yo, Miguel», repitió, la voz temblorosa. El hombre frente a él, que apenas había notado su presencia, se giró lentamente. Los ojos de su padre, hundidos y cansados, se encontraron con los de Miguel, y por un instante, el tiempo se detuvo. La tristeza en la mirada de su padre atravesó el corazón de Miguel como un puñal afilado. «No. No deberías estar aquí», murmuró su padre, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Su tono era un reflejo de una lucha interna que Miguel no podía comprender del todo. Un torrente de emociones rugió en su pecho, y cada palabra que había esperado utilizar se sentía trivial ahora. «¿Por qué no has regresado a casa?» «Te he estado buscando». La angustia hizo eco en la pequeña habitación, llena de recuerdos y polvo. Pero también había un profundo deseo de entender, de sanar. «¿Qué vas a entender, Miguel?» «No hay nada que comprender. Solía estar aquí, en este refugio, y sin embargo, nunca estuve contigo». «He sido un fantasma para ti», respondió su padre, lágrimas brillando en sus ojos, una mezcla de ruegos y resignación. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, haciéndolo sentir pequeño. El silencio se instaló entre ellos como una pesada losa, mientras Miguel absorbía el profundo dolor en esos ojos que alguna vez reflejaron amor y protección. Reunió fuerzas, sintiendo que las palabras comenzaban a brotar de lo más profundo de su ser. «No quiero que seas un fantasma. Te necesito. Todo ha sido más difícil sin ti». Al escuchar esto, su padre apagó la mirada, como si hubiera puesto más peso sobre sus hombros. «¿Qué puedes necesitar de un hombre que ha fallado en todo?» Cada frase era un eco de sus propios fracasos y significados perdidos. Miguel sintió su corazón romperse, pero en esa fragmentación también encontró la fuerza para seguir. «Necesito saber por qué te fuiste». «¿Qué pasó entre nosotros?» «No quiero más secretos», dijo Miguel, acercándose un paso, casi como un pequeño niño buscando la protección de su padre. «Te necesito aquí. Ya no puedo vivir en las sombras de tu ausencia». Por primera vez, su padre dejó escapar un suspiro, casi un lamento, y Miguel sintió que se le partía el alma al ver esa fragilidad en el hombre que tanto admiraba. Por un momento,
El espacio se volvió un campo de batalla entre la esperanza y la tristeza. Siempre quise ser un buen padre, pero la vida me golpeó fuerte. Me perdí en mis propios demonios, confesó finalmente, entre sollozos. La tristeza de sus palabras resonó en el aire, envolviendo a Miguel en un sudario de dolor compartido. Era un inicio, un pequeño paso hacia la verdad que ambos necesitaban. Miguel comprendió que cada declaración era un hilo tirante que podía unir sus corazones desgastados. Papá, juntos podemos enfrentarlo. Podemos sanar. Permíteme ayudarte. La súplica era como un puente tendido entre ellos, buscando cruzar el abismo. De repente, un golpe en la puerta interrumpió el momento, como un trueno en un día despejado. Miguel sintió que la atmósfera cambiaba. Su padre dio un paso atrás, titubeando. ¿Quién puede ser? La desconfianza llenó su voz. Miguel notó la grieta del miedo en la mirada de su padre y, de inmediato, una inquietud se encendió en su interior. ¿Qué podría haber detrás de esa puerta que arruinaría todo lo que acababan de comenzar a reconstruir? Vamos a averiguarlo juntos, dijo, decidido, mientras se acercaba a la entrada. El golpe resonó de nuevo, más fuerte, como un recordatorio de que el pasado no se había ido del todo. ¿Estás listo, papá? Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Con la mano en el pomo. De la puerta, Miguel sintió la conexión de su vida con la de su padre fluir a su alrededor. El destino aguardaba más sorpresas, y una nueva revelación estaba a punto de entrar, desafiando tanto el pasado como el presente. Sin saber que ese golpe podría cambiar su historia para siempre, Miguel empujó la puerta. La puerta se abrió lentamente, chirriando como si también temiera lo que pudiera estar al otro lado. Miguel sostuvo la respiración, sintiendo como el aire se volvía más pesado nuevamente, como si presagiara el impacto de lo que descubrirían. Frente a ellos estaba una figura familiar y a la vez desconocida, su madre. Su presencia era un rayo de sol que iluminaba la penumbra de la habitación, pero su rostro estaba surcado por líneas de preocupación y dolor. Mamá, murmuró Miguel, sintiendo que su voz casi se le escapaba. Ella pareció dudar un instante, como si absorbiera la realidad de estar allí, en ese espacio que había sido un refugio, pero también un campo de batalla de recuerdos. ¿Qué haces aquí? La voz de su padre se cortó, llena de una mezcla de sorpresa y ansiedad. La tensión se palpó en el aire, como si cada uno de ellos supiera que se estaba acercando un momento cargado de emoción. Ella dio un paso hacia adelante, pero el angustioso silencio mantuvo a todos en un estado de expectativa. He venido a buscarte a los dos, dijo finalmente, su voz temblando con la emoción de aquel reencuentro inesperado. Los ojos de Miguel se abrieron como platos, entre la sorpresa y la alegría que luchaban por hacerse espacio. ¿Cómo podía ser que, en medio de este caos emocional, su madre decidiera cruzar la puerta en ese precisamente momento? ¿Buscar? ¿De qué hablas, Elena?, respondió su padre, con un tono entrecortado que traía consigo los ecos de viejas heridas. Miguel notó la desesperación en su mirada, un hombre atrapado entre el amor a su familia y el miedo a lo que pudiera salir a la luz. Porque todavía hay tiempo, dijo su madre, sus ojos fijos en su esposo, luchando por mantener la compostura. He estado lejos, pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de necesitarte. Pero, Carlos, tenemos que hablar. Hay cosas que no se pueden quedar en el pasado. El corazón de Miguel latía con fuerza, mientras una tristeza profunda se apoderaba de la habitación. Era como si esos ecos antiguos volvieran a cobrar vida, trayendo consigo secretos ocultos que ni él mismo había comenzado a comprender por completo. Sin embargo, había algo más. Un atisbo de esperanza iluminaba su pecho, el deseo de conocer la verdad, de entender por qué todo se había desmoronado. Mamá, ¿qué estás diciendo? La pregunta se le escapó de los labios como un susurro, pero el peso de su urgencia resonó en el aire. ¿Por qué no has venido antes? Su madre respiró hondo, cerrando los ojos un momento. Tu padre y yo hubo cosas que sucedieron que creímos que no podrían resolverse. El dolor, la culpa pague un precio muy alto por eso, respondió, el llanto amenazando con brotar de su voz. Cada palabra era un ladrillo que se caía, revelando las fisuras en la argamasa de su familia. Las miradas se encontraron, tres corazones latiendo al unísono en una sala de conflictos no resueltos. Miguel pensó que tal vez ese era el momento en que se construiría algo nuevo, una oportunidad para sanar juntos, para enfrentar lo que había estado escondido. ¿Pueden ustedes simplemente dejar atrás lo que pasó?, preguntó Miguel, tomando una respiración profunda, con la valentía que era nueva para él. Es hora de que nos enfrentemos a lo que realmente ocurrió.
No quiero volver a vivir en la sombra de sus decisiones. Los ojos de su padre se llenaron de dolor, pero también de determinación. Tal vez tengas razón, hijo. El timbre del teléfono interrumpió la conversación, resonando con urgencia en medio de ese pañuelo de emociones. Miguel se giró rápidamente hacia la mesa, con el corazón palpitando aún más rápido. ¿Y si es otra cosa que no entendemos? ¿Y si el pasado vuelve para lastimarnos otra vez?, pensó, sintiendo un escalofrío recorrerlo. No mires eso, Miguel, dijo su madre, pero él ya se había acercado. El sonido de esa llamada era un eco de algo que no había sido solucionado. ¿Qué sucedió ahora? La inquietud en su pecho aumentó. Y mientras levantaba el teléfono, una revelación impactante resonó en su mente. El pasado nunca había estado tan lejos y cuando respondió, las palabras del otro lado cambiarían todo lo que creía saber. Miguel sintió que su corazón latía frenéticamente mientras sostenía el teléfono en su mano. La voz del otro lado le sonó familiar, como un susurro del pasado. Miguel, soy yo. Necesitamos hablar. El tono era grave, lleno de urgencia. El apodo que nunca había escuchado sonó frío y distante, pero era inconfundible, era su padre. ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando?, demandó Miguel, sintiendo que una ola de confusión lo invadía. Su padre siempre había sido una figura lejana y, junto a la inesperada ruptura de los muros familiares, cada palabra parecía un ladrido que levantaba más preguntas. Es sobre tu madre, sobre nosotros. Hay cosas que nunca dijimos, que nunca comprendimos. Te necesito, pero también te necesita ella, respondió Carlos, su voz temblando. Miguel sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su padre eran un llamado a enfrentar lo que siempre había estado en las sombras. ¿Dónde estás?, preguntó, decidido a dejar de lado los fantasmas del pasado. La voz de su padre se quebró al responder. En el refugio. Pero no puedo ocultar más. El peso del silencio es demasiado grande. Por favor, ven. El tiempo parecía ralentizarse mientras Miguel tomaba la decisión. Se volvió hacia su madre, cuyas lágrimas resplandecían en sus ojos, llenando la habitación con un aire de expectación y esperanza. Miguel sintió que todo lo que habían construido sería puesto a prueba una vez más. Voy a ir a buscarlo. Esto tiene que terminar. Las cosas tienen que resolverse, anunció, eligiendo cada palabra con el cuidado de un alfarero moldeando su obra maestra. El rostro de su madre se tornó en un arco de preocupación y orgullo. Es lo correcto, cariño. Pero recuerda, lo que encuentres puede ser complicado. Montó de nuevo en su bicicleta, pero esta vez, la dirección del recorrido era clara. Pedaleó con determinación, dejando atrás los ecos del pasado y apuntando hacia un futuro que, aunque incierto, ya no lo llenaba de terror, sino de una fresca esperanza. Sus pensamientos se concentraron en su padre, en la posibilidad de sanar las grietas antiguas y descubrir juntos sus verdades. Al llegar al refugio, la escena era tan familiar y dolorosa como un viejo recuerdo. Miguel entró, sintiéndose casi un intruso en su propia historia. A través de la luz tenue, vio a su padre, de pie junto a la ventana, como un espejo de sombras. El hombre que una vez había admirado se veía más frágil, pero también más humano. Hola, hijo, dijo Carlos, su voz aplastada por el peso de los años ausentes. Miguel se sintió abrumado al escuchar esa simple palabra. Venimos a hablar. A sanar, respondió, su voz firme y decidida. Carlos se volvió lentamente, las lágrimas humedecían su mirada. Hay cosas que debí decirte hace mucho tiempo. Mi ausencia no fue solo una elección, fue un grito de desesperación. Las palabras flotaron, cada una cargada de un significado profundo, una verdad que necesitaba ser compartida. No puedo cambiar lo que hice, ni el dolor que causé. Pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de tu vida, confesó su padre, cada palabra un ladrillo que caía de la muralla que había construido. Miguel sintió como esa muralla empezaba a resquebrajarse. Mientras tú estabas luchando con tu propia sombra, yo enfrenté mis demonios en esta soledad. Necesitaba tiempo, pero no te di la opción de elegir, y eso fue un error. Lo estoy reconociendo ahora, continuó Carlos, con sinceridad en sus ojos. Miguel podía sentir cada palabra resonar en su alma. Era un comienzo, un intento de cerrar esa herida que había dejado a su madre y a él en la oscuridad. Su padre era un hombre roto, perdido, y esa revelación lo llenó de compasión. Papá, siempre quise entender. ¿Por qué no volviste?
¿Por qué seguir en silencio? Exigió, la angustia asomando entre sus palabras. Porque estaba luchando. Durante años, intenté lidiar con mi culpa. Y cuando pensé que había encontrado una forma de curarme, me di cuenta de que huir solo me llevaba más lejos de ti y de mamá, respondió, la tristeza evidente en su voz. Las emociones comenzaron a brotar entre ellos, tejidas en mil vivencias que parecían querer abrazar un final, aunque aún era incierto. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Miguel, sintiendo la calidez de su propio corazón. El deseo no era solo reconstruir un pasado, sino crear un futuro donde el amor no fuera oscuro, sino brillante. Carlos miró a su hijo, sus ojos brillantes ante la posibilidad de un nuevo inicio. Necesitamos enfrentar la verdad juntos, solo tenemos que escuchar. Ve a tu madre, permítele saber que has regresado. Juntos, podemos sanar todas nuestras heridas. No estamos solos. En ese preciso instante, Miguel entendió que no se trataba solo de él y su padre. También era un camino de redención para su madre. La historia familiar que había creído perdida estaba allí, esperando ser reescrita con tinta de amor, perdón y recuperación. Salió del refugio con la certeza que lo llenaba. Estaba listo para reconstruir su mundo familiar, entendiendo que las palabras, aunque hurtadas, podían ser el puente que uniría finalmente todo. Al llegar a casa, encontró a su madre esperándolo, nerviosa, pero también llena de amor. Con cada paso que daba hacia ella, sentía una paz llegar a su pecho. Mamá, volví, dijo, abriendo los brazos hacia ella. El abrazo que siguió fue el clímax de su transformación. Ella lo abrazó fuerte, como si su vida dependiera de ello, y juntos, se dejaron llevar por las olas del perdón. Todo lo que hemos vivido ha sido solo un capítulo en nuestra historia, susurró Miguel. Ahora es tiempo de empezar de nuevo. La esperanza brilló en sus corazones, marcando el inicio de un nuevo viaje, lleno de amor, valor y descubrimiento. Las heridas podían sanar, juntos, en familia. Ahora que has llegado hasta aquí, quieres ser parte de esta historia increíble. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que esperan por volar contigo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que otros también se conecten con estas transformaciones emocionales. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de redención y amor. Este es el momento de mostrar tu apoyo.